La falta de reacción ciudadana pasa por lo que decía al comienzo, desconocimiento, desidia. Es desconocimiento, es falta de educación. Estamos hablando que hay un montón de gente que nunca fue a la escuela, que si fue a la escuela hizo solamente los primeros años. Es difícil que esa gente entienda lo que pasa. Esa gente se mueve por instintos primarios, por ejemplo por el color de un pañuelo, o por la cara simpática o antipática de un ciudadano a ser elegido para alguna función pública, ¿verdad? Es difícil que ellos puedan estar en condiciones de leer una plataforma política, por ejemplo, aunque sean alfabetos, y algunos de ellos siguen siendo analfabetos funcionales. Es decir, si la ciudadanía mayoritariamente no se mueve, y no se mueven ni siquiera los internautas, es decir, los que articulan las redes sociales para hacer una manifestación ante el Congreso como se hacía en mayo y junio de este año, si ni siquiera esa gente se mueve y no hay nada que hacer, porque en Estado de Derecho hay que respetar las leyes y decretos y resoluciones y ordenanzas vigentes, ¿verdad? No podemos nosotros ahora agarrar a un diputado y darle un baño de agua fría, ¿verdad? Sí, por eso que muchos creemos que más que un juicio político fue un acto de supervivencia también de una clase política ese 22 de junio, ¿verdad? Pero bueno. Aparte de eso, estamos viviendo en Estado de Derecho en democracia también. Es decir, vale solamente la mayoría, porque puede haber Estado de Derecho en dictadura, una dictadura cruenta y feroz. Había Estado de Derecho también con Mussolini, con Hitler y con Stalin, ¿verdad? El Estado de Derecho es simplemente la vigencia de leyes, pero si la dictadura pone su parlamento, tienen leyes, pero son leyes prostituidas, ¿verdad? Nosotros estamos en Estado de Derecho en democracia, es decir, además, tenemos que respetar la mayoría. Y si la mayoría no se mueve, porque se queda en su casa, porque no entiende por dónde va la cosa, si la ciudadanía no va ni siquiera a las puertas del Congreso a protestar, y ya saben muy bien los diputados y senadores que pueden hacer lo que se les antoja y lo demuestran diariamente. Y eso que tenemos ejemplos cercanos, ¿verdad? La Argentina hace poco, una protesta masiva, hoy lo de España fue impresionante también, ¿verdad? ¿Cómo no? Ese tipo de cosas no pueden prender, ¿verdad? Qué lástima realmente, porque este modelo... Hace poco nos decía la gente de la FAO que 1 de cada 4 paraguayos está subalimentado. ¿Ese dato puede ser así de grave, Ricardo? Lo que a mí me asusta son esas estadísticas internacionales que últimamente están publicándose por allí. Sí. De CEPAL y de Naciones Unidas y de otros organismos así multinacionales, que dicen que Paraguay tiene la peor pobreza en la tierra. Yo no puedo creer eso. ¿Qué quiere decir la peor pobreza? Quiere decir que está entre los países más pobres del mundo. Y que Brasil está en los países de mayor desigualdad en la distribución interna de recursos monetarios. Así mismo dicen. Que los peores en Sudamérica en materia de desigualdad de ingresos son Brasil y otros, ¿verdad? Y los peores en materia de pobreza son Paraguay y otros, desde luego, no solamente Paraguay, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, qué pena tener que decir que en nuestro país la pobreza esté cada vez peor y que no se vea a corto plazo ningún panorama alentador para la superación de por lo menos la pobreza extrema. Y el modelo del que algunos han hablado, del negocio agroexportador, no es hora de revisar, de pensar que esto no ha funcionado, digamos, si los números son tan drásticos, Ricardo. Lo que pasa es que si los negocios que tienen éxito se concentran solamente en unos pocos, si son esquemas excluyentes, por ejemplo, hay los dos productos estrella, el ganado vacuno y la soja, ¿verdad? Está muy bien, a mí me pone muy contento que les vaya muy bien, ¿no? Pero resulta que la riqueza, que es impresionante, que se acumula entre los grandes productores, no entre los pequeños, entre los grandes productores de ganadería vacuna y de soja, eso no se expande, no se distribuye. Por injusticia tributaria, por un esquema que nunca... y eso iba a decir justamente, en otros países modernos, cuando el producto tiene un esquema excluyente de producción y de distribución de beneficios, entonces entra a tallar la política fiscal, que es la que cobra impuestos para distribuir. Aquí los impuestos no están hechos para distribuir, están hechos solamente para financiar la existencia del aparato estatal, que es el que tenemos. Y ahí tenemos a estos diputados, por ejemplo. Como el pueblo no se mueve y no entiende, y los diputados en su mayoría saben perfectamente que pueden despreciarle
porque no tienen ninguna sanción que temer, ¿verdad? No Ninguna existe. sanción legal, ni siquiera sanción social, ¿verdad? Entonces, así nos va. No veo perspectivas de mejoramiento en el corto plazo. Claro, aparte la esperanza de que cambien en senadores también es poca, ya que incluso veíamos un discurso del presidente de la República que ni siquiera fue escuchado por la esposa, ¿verdad? Cuando pedía patriotismo a la hora de pensar en presupuesto. Y así es, así es. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Así